El líder es capaz de ver las estrellas cuando no hay sol y de anticipar la vuelta del sol. El líder incluye entre sus características esa visión positiva de la realidad. No puede ser líder un pesimista, no puede ser líder alguien que contempla. Tenemos voces de ultratumba en la sala, no sé si se podría hacer algo para disminuirlas. Podemos ponernos a bailar nosotros también para competir. Hay un segundo cristal que necesitamos que se llama espejo. Necesitamos mirarnos al espejo. Necesitamos... Yo no me atrevo a competir con esta música. A ver lo que dura. El segundo espejo que necesitamos se llama... Perdón, el segundo cristal se llama espejo. Necesitamos mirarnos al espejo. En el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam escribió un libro maravilloso titulado Educación del príncipe cristiano. En ese libro explica Erasmo que todos llevamos los defectos en dos alforjas. Los defectos de los demás en la alforja de delante, los defectos propios en la alforja de detrás. Y no miramos para atrás. Todos tenemos una pérfida claridad para analizar lo que los demás no hacen, lo que los demás omiten. La culpa siempre es de otro. La culpa puede ser de Obama, de Merkel, de los españoles, de La Haya. La culpa siempre es de otro. La culpa siempre es de otro. El líder no echa las culpas a otro. El líder se mira al espejo y reconoce que la mayor parte de las carencias en su trabajo proceden de él. Necesitamos mirarnos al espejo. Y el tercer cristal que necesitamos emplear se llama lupa. La lupa debe ir unida a un martillo, porque tenemos que romper la lupa. Me van a permitir un ejemplo un poquito crudo, pero así no lo olvidan. Si cualquiera de ustedes, y muchos sé que lo han hecho, van a Madrid y pasean por la calle Serrano, que es nuestra milla de oro, donde está todo más caro, pues en la calle Serrano. Si pasean por allí, verán que se pasean muchos hijos de perra. Los perritos hacen cosas. Hay dueños de perritos que son muy educados y recogen lo que hizo el perrito y lo tiran y limpian la calle. Pero hay personas no tan educadas o que por amor a su perrito deciden que el resto quede allí. Si cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes viaja a Madrid y vuelve y le dicen ¿qué tal en Madrid? Y perdonen lo crudo, pero así no lo olvidan. Uno podría decir, mira, Madrid una caca. En Madrid hay caca, sí, se lo puedo asegurar, pero en Madrid hay muchas más cosas. En Madrid hay el Museo del Prado, el Fontemisa, una estupenda catedral, tantas cosas, ¿verdad? En toda organización pública o privada hay cosas que no funcionan. El líder no se obsesiona con lo que no funciona. El líder diseña nuevos proyectos y procura soslayar aquellas cosas que impiden seguir adelante. El liderazgo es un reto. Es un reto en el que cada uno de nosotros nos jugamos no tanto los resultados que podemos conseguir mediante otros sistemas, sino que nos estamos jugando nuestra propia dignidad. Aquella persona que dirige a otros y que no es capaz de aprender liderazgo, se frustra como persona. A mí me gusta decir, ayer lo repetía,
que deberíamos pensar en el epitafio que podrían poner a nuestra tumba. Hay epitafios perversos, como uno que decía: aquí descansa Juan, que nunca hizo otra cosa. U otro epitafio que decía: aquí descansa Juan y nosotros más aún. El peor epitafio, o uno de los peores epitafios que podrían ponerse en la tumba de cualquiera de nosotros sería: podría haber sido. Qué triste, ¿verdad? Qué triste de que cualquiera de nosotros se pudiera decir: si hubiera hecho un poco más de esfuerzo, podría haber sido un líder, pero se quedó en mero gerente. Tenemos que desafiarnos para aprender liderazgo. El segundo tema de estas reflexiones es la ética. Hemos dicho liderazgo y ética en situaciones de crisis. ¿Qué es la ética? La ética es el camino hacia la felicidad. La ética no es un conjunto de normativas que alguien impone para dificultar que nosotros disfrutemos. Hay gente que dice: es que todo lo que me gusta o es pecado o engorda. Triste visión de la ética. La ética es el sendero a la felicidad. Hay gente que confunde la ética con otras ciencias o con otras realidades. Voy a diferenciar la ética de dos conceptos que a veces se superponen. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. La moral es el conjunto de normas que una iglesia, que unos creyentes proponen al resto de la ciudadanía, considerando que eso es lo mejor para todos. La moral exige unas previas creencias. La ética no. La ética es el conjunto de indicadores que a lo largo de los siglos aquellas personas de buena voluntad han logrado acumular para señalar el sendero hacia la felicidad. Hay que diferenciar también entre dos conceptos que con frecuencia se confunden. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la licitud. Una cosa es lo que las leyes permiten y otra cosa es lo que es ético. De hecho, continuamente nos enfrentamos a 4 tipos de realidades. Hay cosas que son legales y son lícitas. Hay cosas que son legales pero son ilícitas. Hay cosas que son ilegales pero son lícitas y hay cosas que son ilegales y son ilícitas. Voy a poner algunos ejemplos. Es legal que un país, que un gobierno, marque una política fiscal. Eso es legal, porque todos hemos de contribuir al bien del país. Y es lícito, es ético que nosotros paguemos impuestos. Hay cosas que son legales, pero son ilícitas. En la Alemania nazi era legal denunciar a cualquier persona de origen judío. Por mucho que las leyes permitiesen y obligasen a eso, ese comportamiento es gravemente antiético, es ilícito. Hay cosas que son ilegales, pero son lícitas. Supongamos que el domingo próximo alguno de ustedes decide ir a visitar Monserrate. Sale por la mañana, a las 5 de la mañana, y un semáforo está en rojo. Uno mira a derecha e izquierda, no ve a nadie, se pasa ese semáforo. Eso es ético, porque es un conjunto de normas que nos hemos dado, pero si nos para un policía, nos pondrá una multa, nos denunciará. Es ilegal, pero era lícito. Y hay cosas, en fin, que son ilegales y son ilícitas. Es ilegal realizar un secuestro, lo mismo de antiético que es.
La ética, y nos centramos ya en este concepto, diferenciándolo de las leyes y diferenciándolo de la moral, la ética es el conjunto de normas que permiten que nos encaminemos hacia la felicidad. Pero hay que diferenciar también otros dos términos que a veces confundimos. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el placer. El placer es la felicidad de una parte del cuerpo. La felicidad es el disfrute del ser humano en su conjunto. La ética no es un conjunto de normas inventadas para impedirnos la felicidad, todo lo contrario. A lo largo de las civilizaciones se han ido creando una serie, una lista de normas que nos permiten ser feliz. Quería traer hoy a este foro algunas reflexiones del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es el texto escrito entre el año 2500 a.C. y el año 600 a.C., en el que la civilización egipcia marcaba cuáles eran las reglas que permitían que el ser humano fuese persona en plenitud. Quienes hayan visitado Egipto y quien lo vaya a hacer en un futuro podrá contemplar tanto en la pirámide de Keops como en los templos de Abu Simbel lo que ahora voy a narrarles. Cuando un egipcio se moría, era presentado ante el dios Osiris. No sé si se podría intentar otra vez disminuir un poco el tono de las carcajadas. Bueno, esto significa que Colombia es un pueblo feliz, cosa que es estupendo, ¿no? Pero la felicidad también se puede demostrar de una manera un poco más acallada. Cuando un egipcio se moría, se presentaba ante el dios Osiris. La inteligencia emocional, y me gusta recordarlo, tiene de novedoso solo los aspectos marketingianos que Goleman ha sabido darle. La inteligencia emocional es algo descubierto hace milenios. Cuando se momificaba a un egipcio, se le sacaban todas las entrañas, se conservaban en los vasos cánopes, salvo el corazón. El corazón permanecía en la momia, recubierto por un escarabeo de oro en el que se grababan las normas de la felicidad, normas que procedían del Libro de los Muertos. Entre esas normas se lee lo siguiente. He elegido algunas citas referidas al gobierno. Si eres un jefe que imparte órdenes a un gran número de personas, busca toda ocasión de perfección, a fin de que tu autoridad esté exenta de mal. Magnífica es la justicia, duradera y excelente, y no se ha alterado desde los tiempos de Osiris, mientras que se castiga a quien transgrede estas leyes. Y en otro momento, cuando se escribe lo que cada uno de nosotros podría deber decir al final de sus días, se lee, texto de hace 4500 años. He dicho la verdad, he ejecutado la justicia, he dicho el bien, he repetido el bien, he alcanzado la perfección, ya que deseaba que el bien estuviese entre los hombres. He juzgado a dos litigantes de manera que ambos quedasen satisfechos. He salvado al desgraciado de la mano del más poderoso cuando he tenido poder para hacerlo. He dado pan al hambriento y ropa al que estaba desnudo. He hecho subir a los demás en mi barca. He excavado una tumba para quien no tenía hijo. He hecho una barca para quien no la tenía. He venerado a mi padre, he sido cariñoso con mi madre y he educado a mis hijos. Podría leerles multitud de textos donde
podemos descubrir cuáles son esas referencias comunes que a lo largo de los siglos han estado siempre presentes. La gran dificultad de la ética no es conocer las normas. La gran dificultad de la ética la explicó un matemático llamado Leibniz. Leibniz decía: si la matemática implicase un cambio de vida, la gente rechazaría las normas de la matemática. El problema de la ética es que exige coherencia, porque los comportamientos que cada uno de nosotros tenemos cada día no solo dañan o benefician a los demás, sino que dañan o benefician a nosotros mismos. Lo peor de mentir no es que engañamos a otro. Lo peor de mentir es que nosotros nos hacemos mentirosos. Lo peor de robar no es que le quitamos a alguien algo a otro. Lo peor de robar es que nosotros nos hacemos ladrones. Lo peor de asesinar no es tampoco que causamos una muerte, es que nosotros nos volvemos asesinos. La ética reclama necesariamente coherencia. La ética reclama mirarnos al espejo y reconocer que tenemos la obligación personal de hacernos personas. Cada uno de nosotros, lo decía ayer en el almuerzo, somos lo que no somos. Cada uno de nosotros somos lo que queremos llegar a ser. Cada uno de nosotros estamos en camino. Por eso somos peregrinos en tierra extraña. Todos nosotros somos románticos que aspiramos a mundos mejores. Y por eso estamos aquí. Y por eso existe Colombia Humanitaria, porque somos románticos de mundos mejores. Pensamos que las cosas pueden tener solución. La ética tiene un doble componente importantísimo. Tiene parte de ciencia y parte de arte. La ética exige un conocimiento previo de determinadas normas y exige luego implicación personal. Hace un momento hablábamos de los versos del Capitán de Pablo Neruda. Los versos del Capitán, cualquier soneto, no es un soneto hasta que no está acabado. La ética reclama coherencia. La ética reclama compromiso. La ética reclama exigencia personal. Quien no vive la ética no es sencillamente un malvado. Quien no vive la ética está cometiendo una gravísima equivocación, porque pensando que va camino hacia la felicidad, se está dirigiendo por el sendero de la infidelidad y de la infelicidad. La ética puede ser exigente, lo mismo que es exigente el trabajo, pero solo aquella persona que es capaz de enfrentarse seriamente a sí mismo y que es capaz de definir su proyecto como persona, podrá confesar que ha vivido, podrá confesar que ha cumplido su reto como persona. Hoy en día se ha perdido, y hay que recuperarlo, ese difícil equilibrio entre la eficiencia económica y la eficiencia social. Somos herederos, y ayer lo comentábamos también, de dos movimientos socioeconómico-políticos que han intentado resolver el mundo en el siglo XX, y ambos han fracasado. De un lado, el liberalismo capitalista, de otro, el socialismo marxista. Ambos han sido un fiasco. Por cierto, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre el socialismo y el socialismo marxista? Pues es la misma que existe entre una silla y una silla eléctrica.
el marxismo y el liberalismo capitalista han sido un fiasco, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo y más importante desde el punto de vista antropológico. Hoy en día nos encontramos conceptualmente ante un desafío apasionante, que es encontrar una estructura adecuada que permita vivir el equilibrio entre la eficiencia económica y la eficiencia social. Es decir, el equilibrio entre los resultados económicos que nuestras empresas han de dar y la eficiencia social, que es la creación de las condiciones de posibilidad para la vida honorable de todos los grupos de interés. Tan equivocado está el gerente que pretenda obsesivamente mejorar los resultados económicos como el gerente que obsesivamente pretenda que su gente tenga la mejor vida posible a costa de no conseguir resultados. Si no hay resultados, las organizaciones desaparecen. Si no hay eficiencia social, la gente se marcha o la destrozamos. El gran reto es un equilibrio armónico entre la eficiencia económica y la eficiencia social. Se lo voy a decir con expresión de un autor del siglo IV, para resumir en qué consiste la ética. Se lo diré en idioma original, es una expresión preciosa y si alguien no lo entiende lo traducimos. Decía en el siglo IV un profesor en Milán, decía: remota itaque justitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinio. Traducido, por si alguien no lo ha entendido: si eliminamos la justicia, que es tanto como decir si eliminamos la ética, ¿en qué se convierte? Él habla de un reino, sirve para cualquier empresa, para cualquier organización, sino en una gran banda de ladrones. Lo que diferencia una organización de una banda de ladrones es la ética. Si no hay ética, tenemos una banda de criminales. Si hay justicia, si hay ética, tenemos una organización que puede defender el bien de la persona. La ética, por tanto, no es un capricho complementario. La ética marca la diferencia entre las personas y las bestias. Les voy a recomendar otro libro. Un libro de Erik Larson, un periodista norteamericano, y el título del libro es En el jardín de las bestias. En el jardín de las bestias. Este libro narra la vida del embajador de Estados Unidos en la Alemania nazi entre el año 1934 y 1938. El título del libro no hace referencia a que el autor califique a los alemanes de aquel periodo de bestias. El título del libro hace referencia a que la embajada americana en Berlín se encontraba en la calle Tiergartenstraße, es la calle del zoológico, la calle de las bestias, en el número 26 en concreto. En el número 4 de esa calle, de Tiergartenstraße, se encontraba la central de la Gestapo desde la que se diseñó la eliminación de los judíos. Por eso todo el plan de eliminación de judíos en Alemania se llamaba T4, por la inicial de la calle, de Tiergartenstraße, número 4. Nunca nadie en la historia ha matado tan profesionalmente como los alemanes durante ese aciago periodo de la historia del mundo. Nadie ha empleado mejor técnica, pero es que la técnica sin la ética se torna siempre perversa. Una empresa como IBM tiene sus orígenes en el control de los campos de concentración. Thomas Watson, presidente norteamericano de IBM,
consiguió el desarrollo extraordinario de esa compañía vendiendo tecnología a los nazis para que pudieran llevar a cabo el Holocausto. Técnicamente, la IBM se desarrolló muchísimo. Éticamente, contribuyó a una de las mayores perversidades que se han realizado en la historia. La ética, repito, no es un capricho. La ética forma parte necesariamente de nuestro modo de ser en el mundo. O decidimos promover organizaciones éticas, o lo que lograremos será vivir, nosotros sí, en el jardín de las bestias, no en el jardín de las personas. Nos acercamos hacia el tercer punto, que es el de las situaciones de crisis. El dolor, el sufrimiento, no ha de ser nunca buscado directamente. Solo la gente enferma mentalmente puede desear el dolor, puede buscar el dolor. Pero una cosa es no buscar el dolor y otra cosa es no saber encontrarle sentido al dolor. Nos conocemos en el sufrimiento. Nadie se conoce a sí mismo antes de sufrir, física o moralmente. Nos conocemos, repito, en el dolor. Solo ante el crisol del sufrimiento, personal, familiar o colectivo, sabemos en realidad quiénes somos. Las situaciones de crisis deben llevarnos a reflexionar sobre el ser humano. A veces podemos intentar, no es el caso evidentemente de Colombia Humanitaria, pero la tentación ocurre de intentar poner todos los medios técnicos para que nunca más vuelva a haber una situación de crisis. Señores, eso es imposible. Tenemos que poner todos los medios técnicos posibles para disminuir el dolor, para disminuir las crisis. Pero nunca, bajo ningún concepto, en ningún país, será posible eliminar las crisis. Lo mismo que es absolutamente imposible intentar acabar con el dolor en el ser humano. Tenemos que poner los medios y eso supone crear ecosistemas adecuados. Ecosistemas adecuados para las organizaciones y ecosistemas adecuados para el ser humano. Tenemos que reflexionar sobre la importancia de la ecología humana. Es imprescindible preocuparse por la ecología en su sentido más amplio, pero deberíamos centrarnos mucho más aún en lo que me gusta denominar la ecología humana. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar más que sobre el mundo en su conjunto, sobre nuestra área de influencia. Shakespeare decía, mis frágiles hombros no pueden soportar el peso de todos los problemas de la humanidad. Podemos sufrir caprichosamente, podemos preocuparnos por aquellas áreas de influencia que no están en nuestra mano, pero por donde deberíamos empezar es por aquello que sí está a nuestro alcance. Me gusta repetir que yo no creo en aquel principio que se proclamó en el 68 francés. Entre las muchas pintadas que aparecieron en aquellos años en París, había varias simpáticas. Una decía que paren el mundo que me bajo. Es el criterio del desencantado, del desanimado, ¿verdad? Del cínico. El cínico es aquel que considera que la esperanza es lo último que se perdió. Qué triste, ¿verdad? Había otra pintada que decía un mundo mejor es posible. A mí me gusta repetir que yo no creo en un mundo mejor. Las personas que creen en un mundo mejor están esperando que alguien se lo entregue.
Están esperando que alguien se lo dé. Políticos, la ONU, alguien me tiene que dar un mundo mejor, porque yo tengo derecho a un mundo mejor. Me parece un grave error. Yo en lo que sí creo, y lo experimento, y lo he experimentado en muchos países del mundo, en lo que sí creo firmemente es en un micromundo mejor. El micromundo mejor no depende de Obama, no depende del presidente Santos, no depende de Merkel, ni de Rajoy, ni de... No, el micromundo mejor depende de mí. Porque el micromundo sobre el que tenemos que actuar es el micromundo que depende de mis actuaciones. ¿Cuántas veces disfrutamos echando la culpa a los demás a la vez que nosotros estamos repitiendo esos mismos comportamientos? El editor de mis libros, que está aquí presente, que dentro de unas semanas aparecerá precisamente aquí en Colombia un libro mío que lleva por título El idioma del liderazgo. De esas 250 palabras hay algunas que son esenciales. Y cada una de ellas cae en alguna de las tres partes en las que se divide el diccionario. El diccionario del liderazgo tiene una parte que es eminentemente técnica. Solo se puede liderar cuando se conoce técnicamente aquello que uno debe gobernar. Por tanto, solo quien está realmente bien preparado puede ser un líder. Hay una segunda parte, que es la parte de lo que denominan las habilidades comportamentales. Negociar, comunicar, escuchar, empatizar, etc. Y hay otra tercera parte, que es la parte que contiene las palabras de la ética. Toda situación en la que conviven varias personas, antes o después acaba convirtiéndose en conflictiva. A veces de una manera más larvada y otras veces, como ustedes han sufrido, de una manera mucho más patente. En mi opinión, el líder tiene que tener al menos, y de manera muy apresurada, las siguientes características. Tiene que ser optimista, tiene que ser paciente, tiene que ser coherente, tiene que ser audaz. Y se lo voy a comentar con la reflexión que hacía el secretario de uno de los grandes líderes que tuvo mucha influencia también en Latinoamérica, aunque nunca estuvo aquí. Este líder se llamó Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Este señor creó una organización que aún hoy en día, 5 siglos después, sigue teniendo actividad en todo el mundo. Cuando, una vez muerto Ignacio de Loyola, le preguntaron a su secretario el porqué del éxito del liderazgo de Ignacio de Loyola, él dijo que el éxito se resumía en 3 cosas. Se las traslado. Decía, el triunfo de Ignacio de Loyola se debía a que era audaz en el emprender, era prudente en el decidir y era constante en el actuar. Me parece que resume muy bien lo que debería hacer cualquier líder. Y la otra pregunta dice, Colombia Humanitaria es un programa que se va a acabar porque así fue diseñado. Hay un equipo de asesores entusiastas que ya nos conocemos y nos queremos. ¿Qué idea tiene usted para recomendarnos cómo en el futuro seguir ayudando como equipo, aunque estemos separados? No pierdan el alma de Colombia Humanitaria y eso reclamará necesariamente el crear algún tipo de encuentro periódico, porque el roce hace el cariño, el encontrarse hace el cariño. Decía Aristóteles en el siglo IV a.C. que la amistad exige volverse a ver. Cuando uno deja de verse, pues necesariamente las relaciones se diluyen. Por tanto, para mantener ese espíritu maravilloso que ustedes tienen, no dejen periódicamente de encontrarse.